Bienvenidos al informativo de Primera Mano. Las noticias más importantes generadas hasta el momento, enlaces, reportes desde el lugar de la noticia, entrevistas y mucho más, con el estilo único del maestro Francisco Javier Ruiz Quirrín. Iniciamos de primera mano. De primera mano. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía en una edición más de este espacio, este noticiero de Primera Mano, hoy en el viernes de la mesa de análisis de Primera Plana. Y le damos la bienvenida, como todos los viernes, a mi compañero Rigo Gutiérrez. Rigo, muy, pero muy buenas tardes, un viernes más acá. Sí, Tony, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos ven en este momento, después de un pequeño ahí problema tecnológico acá. Así es. En TVD. Empezamos unos minutitos después porque hubo alguna cuestión allí que probablemente está involucrada la CFE. Ya sabemos de qué tipo de... Y eso que todavía no empieza el calor, el calor, ¿no? intenso. Imagínate cuando empiece la alta demanda, ¿no? Sí. Bueno, pero aquí estamos un viernes más en esta mesa de análisis, en la mesa de análisis de Primera Plana, su compañero Rigo Gutiérrez, un servidor Antonio López Moreno, y esto con el fin de platicar, de analizar, de escudriñar los temas más relevantes que se han suscitado, temas que hemos seleccionado para que usted esté muy pendiente y que usted también sea parte del análisis, sea parte de, pues, de toda esta travesía que vamos a tener esta hora informativa. Estamos en vivo en las redes sociales para que sintonicen nuestra transmisión. Nos encontramos completamente en vivo en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como TVD Primera Plana. Así estamos también en nuestro canal de YouTube. Estamos en nuestra cuenta de Twitter o X, ¿sí? @TVD Primera Plana. Estamos en Instagram. Estamos también en TikTok, en nuestra página de internet. Estamos en todas las plataformas con contenido muy, muy original para que usted lo disfrute. Usted nos va a ayudar muchísimo si esa transmisión de Facebook la comparten en su muro o si copian este link para que les llegue a sus contactos de WhatsApp. Nos ayuda muchísimo a seguir formando comunidad. Y bueno, un viernes más, Rigo, ¿qué te ha parecido esta semanita en materia de la grilla, no? Ahí. Una semana muy intensa, con muchos anuncios, con muchos cambios en cuanto a noticias de reformas, la cuestión policíaca también, todo, la cuestión de seguridad, inseguridad, como lo quiera llamar, con mucha información, Y más que eso, aparte de la información, yo creo que lo que viene después, lo que hay que analizar o escudriñar después de estos anuncios o información que se está dando, que muchas veces pasa y son tantas que se vienen así de golpe, que se agolpan, que de repente no nos queda ni tiempo de pensar qué es lo que implica o qué hay detrás de cada información. Sí, así es, por eso muy oportuno profundizar, ¿no?, en los temas, sí. Poder meternos de lleno para poder encontrar pues todas las aristas de la información. Y para este día, Rigo, hemos seleccionado 3 temas. Vamos a platicar sobre estas 3 cuestiones. Esperamos también sus comentarios, toda su opinión es muy valiosa para nosotros. Aquí vamos a darles lectura a todo lo que usted acá nos haga llegar. Vamos a platicar acerca de los extraditados. Ya hay una lista de 29 narcotraficantes que el día de ayer fueron extraditados a los Estados Unidos. Pues hay gente que está comentando, Rigo, que fue como un tipo intercambio, ¿no? Sí. Otra gente dice que tenemos demasiada presidenta. Bueno, opiniones ahí, ¿no? Que se han hecho pues muy, muy visibles ya en las redes sociales, todo el debate. Sí, yo creo que irrumpió en la agenda este anuncio que se hizo precisamente ayer, por la mañana que nos enterábamos de esta situación. Fueron 29, después la misma Secretaría de Seguridad lo vimos, confirmó que fueron 29 personas, 29 personas que habían sido o que estaban internas, reclusos en diferentes penales y que pues habían entrado en ese proceso de extradición. Había solicitudes, ¿no? Sí, de Estados Unidos. Algunas con mucho tiempo, habrá que decirlo también. Décadas. Sí, y que, bueno, finalmente se hizo esa entrega a las autoridades norteamericanas. Pero bueno, aquí
habría que poner un poco de contexto en medio de todo esto. ¿En qué momento, en qué coyuntura se está dando esta extradición de narcojubilados, como les llaman algunos? Porque muchos de ellos pues ya ni siquiera estaban activos y no había forma por algunos penales en donde se encontraban, no había forma de que pudieran tener alguna relación con operaciones en directo con el crimen organizado. Lo cierto es que el contexto en el que se da, Tony y amigos, pues es precisamente en un contexto en el cual la política internacional, sobre todo la fuerza que está teniendo ahorita el gobierno de Donald Trump sobre el gobierno de México por la cuestión esta presión migratoria, arancelaria, de seguridad, se da en esta situación. Muchos pues no lo pueden desligar no se puede desligar de esta situación y pues ven más que nada como una especie de intercambio, ¿no? De intercambio. Ofrenda, creo que te leí también por ahí, ¿no? Sí, un tipo de ofrenda también que se da en medio de todo esto, porque al final de cuentas es una muestra que está dando el gobierno de México de que sí está haciendo algo en materia de seguridad. Y desde luego, o sea, no se puede desligar la presión de Estados Unidos. Hace unos días también hubo una reunión, esto es parte del contexto también, en donde estuvo Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, con autoridades del gobierno norteamericano. Y pues bueno, también esto debió haber influido, ¿no? Hoy por la mañana también daba una conferencia de prensa Harfuch, en donde pues ahora sí relataba directo con datos y cifras de cuántas personas habían sido las que se extraditaban, en dónde estaban, y pues bueno, incluso dejaba entrever que había posibilidad de que alguno de estos personajes fuera a escaparse, ¿no? O a fugarse, que pues bueno, ya parece más peliculesco que todo para la narrativa. Lo cierto es que, bueno, todo esto se queda como una especie de antecedente de que se está haciendo algo. Y esto es importante porque, a final de cuentas, vimos que hay alguna acción de parte del gobierno y la pregunta queda aquí, ¿por qué no se habían hecho antes estas extradiciones? Sí. ¿Por qué si tenían tantos años no se habían logrado hacerse? ¿Por qué tuvo que ser en este momento, con la presión del gobierno de Estados Unidos, con la presión arancelaria, con la presión sobre el tema migratorio, con la presión sobre el tema de seguridad? ¿Por qué tiene que ser así? Y bueno, hace unos días la misma presidenta Sheinbaum decía, pues a México nadie lo dobla, otro es el discurso que estamos viendo, otra es la realidad que estamos viendo en este momento. Sí, pues la verdad es que de sorprenderse realmente lo que vimos. Es una lista de 29 personas, entre ellos, por ejemplo, el Z40, el líder de los fundadores de los Zetas. Sí, y ahí nomás poniendo como contexto, uno de los cárteles más terroríficos que ha habido en la historia de México, una manera de operar que marcó un antes y un después. Sanguinarios totalmente. Sí, totalmente, un antes y después en la manera en cómo se comportaba, cómo se comporta el crimen organizado. Hay otro personaje allí, el Viceroy, hermano de Amado Carrillo Fuentes, Vicente Fuentes creo que se llama. Vicente Carrillo. Vicente Carrillo, el Viceroy, Caro Quintero. Y bueno, Caro Quintero sabemos que es originario de Sinaloa, pero su centro de operaciones, por llamarlo de alguna forma, estaba en Caborca. Se le conocía también como el cártel de Caborca. Y también otros dos personajes, Rigo, que estaban pues ligados al estado de Sonora. Uno de ellos apodado el Chubeto, que tiene sus antecedentes en el municipio de Altar. Fue detenido, estaba acá en Hermosillo. Y otro personaje que le apodaban el Durango, que operaba también en la región. De las capturas recientes esta. Sí, de las capturas recientes ligados al cártel de Sinaloa.
De estos 29, pues 3 por lo menos mantenían operaciones en el estado de Sonora de manera directa, ¿no? Porque también había otro tipo de operadores financieros que estaban en otras partes de la República, pero 3 ligados al estado de Sonora, Rigo, en esta lista. Sí, y cuando se empezaron a hablar de los nombres de las personas que habían sido extraditadas, muchos dijeron, bueno, pues han de ser de los que actualmente están, o fueron capturados o que están generando algún problema. Y eso es a lo que iba con eso de que son personas pues ya jubiladas del narco. Muchos de ellos, sí es cierto, pudieran tener cierta influencia o por el apellido, pero otros, la verdad es que estaban inactivos, que ya estaban muy desligados, muy lejos. Y con esto decías ahorita lo de los Zetas que para algunos sí pudieran ser considerados como unos terroristas, ¿no? Digo, sí, todos son al final de cuentas, según mi percepción, ¿no? Eso ya es una opinión particular. La de Donald ¿no? Trump. Pues sí. Si alguien mata a sueldo, pues algo debe de tener, ¿no? El caso es que bueno, los personajes son nombres que sí tuvieron mucha influencia, que sí tienen cuentas pendientes y por eso es que son extraditados. Y hay casos icónicos como el de Caro Quintero, que pues bueno, está muy ligado al asesinato del ex agente de la DEA, Kiki Camarena, que ahorita mencionabas incluso ayer durante pues esta entrega. Hubo algo ahí simbólico que decías de las esposas. Las esposas, ¿no? Entonces sí también detecto en medio de todo esto también una narrativa un tanto espectacular que le está dando ahorita en este momento algo de qué consumir a los medios y también pues para afirmar o para de alguna manera afianzar ese discurso tanto del otro lado como acá de que se está haciendo algo. Y pues bueno, esperemos que sea más que un anuncio mediático todo esto. Sí, es que se puede prestar mucho a lo mediático, Rigo, yo creo porque el caso de Kiki Camarena fue realmente histórico, anecdótico. Hay series, hay películas, hay programas de televisión que hablan ampliamente sobre ese caso. Hace 40 años del asesinato de un agente de la DEA, el gobierno de Estados Unidos en aquel momento lo tomó como un verdadero reto, como una afrenta muy dura, el hecho de que un agente estadounidense haya sido pues masacrado, ¿no? Que haya muerto de una manera tan violenta. Ellos legalmente lo están catalogando como violencia extrema, la que se ejerció en contra de Camarena, y luego de 40 años se logra la extradición de este personaje, y bien como lo comentas, pues muy simbólico, las esposas que utilizaba el agente de la DEA con su nombre grabado fueron las que arrestaron a Rafael Caro Quintero. Yo también creo una cosa aquí, Rigo. Hay muchos de estos personajes que ya están jubilados de la escena criminal, que ya no operaban como tal, que no eran cabecillas de alguna organización, pero creo que sí se puede sentar un presidente para que la piensen 2 veces, porque en el caso de capos de medio rango, ellos sabían que cuando mucho lo que les puede pasar por dedicarse a lo ilícito es terminar en una prisión en donde dicen que si pagan cantidades onerosas pueden gozar de muchos privilegios en la prisión. Pero ellos tenían muy fuera del radar la posibilidad de irse a rendir cuentas a Estados Unidos. Sí, allá es diferente la cosa. Y lo hemos visto mucho ahora con el caso de Joaquín Guzmán. Sí. Porque las imágenes del lugar en donde está, pues, es muy diferente estar en prisión en México, estar en prisión en Estados Unidos. Y pues tiene mucho que ver la cuestión de la corrupción. Aquí pagas lo que sea y puedes tener lujos y demás, ¿no? Entonces sí es importante el punto ese. Fíjate, otro asunto aquí en medio de esto, fueron 29. Fueron 29. Desde ayer, a manera de burla o a manera de memes, comenzaron a circular fotos o memes tal cual, de que faltaba el número 30. Y muchos por ahí colocaron en ese número 30 al nombre de su preferencia.
pues bueno, hay algunos nombres. Imagine usted quién pudiera quedar ahí con esos, en ese envío, en ese No me digas que paquete. un político. No, pues desde luego, son los que ahorita, en este momento, son los políticos precisamente, o la narcopolítica, la que en este momento es la que está siendo criticada por el gobierno de Estados Unidos, precisamente. No fantasmas del pasado. El problema que actualmente puso el dedo en la llaga, porque puso el dedo en la llaga el gobierno de Estados Unidos, es por la narcopolítica que actualmente detecta o detectan ellos y lo han filtrado y lo han dicho y lo han publicado por todas partes. Entonces, esa es la otra parte también que te decía de que sí es espectacular esto para el gobierno mexicano también, o sea, es como una especie de premio que se está dando. Pero pues bueno, ya uno cuando ve o le da otra lectura a esto, pues sí falta algo que sea más convincente, ¿no? Sí, porque, bueno, tenemos un antecedente muy, muy claro y que también fue histórico, que fue la detención de García Luna, un funcionario secretario de Seguridad Pública que se comprobó en una corte de Estados Unidos que tenía nexos directos con el crimen organizado y esa persona está pagando cuentas. Creo Así yo es. que ahorita habrá algunos políticos. Hay una lista muy larga y siempre aquí terminamos hablando de Rocha. Van a decir, pero Yo es no que lo hay mencioné, ahora sí que hay yo una no lo lista mencioné. muy larga. Hay una lista muy larga que de alguna u otra forma pudiera tener sus ligas con el crimen organizado. Y ahora súmale lo que Entonces, advirtió el Mayo Zambada en una carta la semana pasada, ¿no? sí, es parte del contexto también, por eso les decía, es simbólico esta entrega por todo el contexto en el que se está dando. Sí, sí, coincido completamente, creo que es simbólico, pero también creo que se sienta un precedente importante de decir, pues es que tampoco quienes se dedican a lo ilícito no la tienen tan fácil. Aquí en México quizás, pero en Estados Unidos la situación es distinta. Y también deja ver una cosa, Rigo, creo yo que Donald Trump está dejando claro que no se anda con cosas, ¿eh? Sí, Y, sí, y- sí. y tú me compartías en la redacción un video en donde tuvo esta charla con Zelensky. Sí, hoy por la mañana, sí. La actitud de Donald Trump es realmente la de una persona con mucho poder y que sabe utilizar ese Sí. poder, que es muy diferente a Sí. tenerlo y aplicarlo realmente, ¿no? Sí, ellos están presionando y cada momento saben que es crucial. Esta semana lo vimos precisamente con la cuestión de los aranceles. Ellos Sí, sí, son sí. profesionales en estar presionando y en obtener lo que a ellos les convenga, lo que a ellos, a sus intereses les convenga. Y es el estilo Donald Trump. Ujú. Es el estilo Donald Trump. ¿Por qué no habían pasado estas cosas? Por eso la pregunta. ¿Por qué no habían pasado todas estas cosas, por ejemplo, durante la administración de López Obrador? Sí, sí, sí. ¿Por qué tuvo que ahora moverse el gobierno de México de acuerdo al baile que le está tocando el presidente Trump? Pues hay algo de eso, de influencia, hay algo de poder, hay algo también de que el presidente Trump y pues el gabinete, porque es un gabinete muy peculiar, pues están presionando, están haciendo su trabajo a conveniencia de ellos. No digo que sea, que sea esto o que esté a favor de esto, sino simplemente estoy poniendo una realidad y el gobierno de México, pues, está haciendo, digamos, ahí su trabajo a como puede también. Pues yo creo que Donald Trump está dando una clase magistral de cómo hacer política, pero más que hacer política, de cómo se utiliza el poder, de Sí. cómo se aplica el uso de la fuerza en la vida pública. Clases les está dando Donald Trump. Y pues vamos a ver, por ejemplo, funcionarios como Bartlett, vamos a ver a funcionarios allí pues que tienen sus antecedentes desde aquella época del PRI de los 90, cuando ocurrió esto de Camarena, que políticos que en aquel momento estaban muy vigentes y que hasta el momento siguen en la escena. Vamos a ver también, a ver cómo se comporta esta El situación. destino, yo creo que también sería cuestión de más adelante, ¿no? Ir analizando cuál será el destino de todos estos personajes que fueron extraditados, porque, y lo comentabas hace un momento, muchos de ellos pues tienen cuentas pendientes y allá pues el estilo es pena de muerte.
cadena perpetua. cadenas perpetuas, penas ejemplares como la cuestión esta de Joaquín Guzmán, en donde Digo, estás y en que un- también hay Entonces, otra, testigos protegidos, declaraciones comprometedoras, podemos sí, esperar también. Sí, son negociaciones. Por eso Así te digo, es. habría que ver el destino El que desenlace. tienen cada uno de estos personajes, ¿no? Que Así fueron es. extraditados. Pues pinta muy interesante, la verdad, esta película, Rigo. Creo que vamos a estar viendo episodio tras episodio de esta situación. Creo yo que se torna interesante. Y yo solo esperaría que esto no trastoque la tranquilidad de los sonorenses, porque, como te comento, 3 de estos personajes estaban ligados al estado de Sonora. Uno de estas personas detenidas, por ejemplo, el Viceroy, ex líder del cártel de Juárez, el Z40 allá en Tamaulipas, el hermano del Mencho, que esto no desate riñas o enfrentamientos internos entre los grupos del crimen, porque ahí es donde todos perdemos, Rigo. Esperemos que el gobierno mexicano tenga realmente certeza de que puede con esta situación, ¿no? Sí, pues habría que verlo, estar muy atentos y ver qué estrategias también puede tener el gobierno de Sonora, que el discurso ya lo sabemos, aquí no pasa nada. Bueno, así es. Bueno, si te parece, Rigo, podemos hacer una muy breve pausa Sí. y volvemos con otro tema. Hay una prohibición ya que va a aplicar el próximo mes, que es a la comida chatarra. En las escuelas se prohíbe la comida chatarra. Otra vez, Ajá, otra prohibición, otra otra prohibición. ley. Vamos a ver si se aplica realmente. Hay algunas quejas ahí de las personas que atienden cooperativas. La gente dice que es mucho mejor comer sano. Bueno, ahí vamos a platicar de todo un poquito. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. TVD Primera Plana, tu canal. 3D Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá logo de tu banco, nombre del comercio en el que estás comprando, importe de tu compra, fecha de tu compra, últimos 4 dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria, un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. Sé positivo, sé diferente, sé Yupi. En el mes del amor y la amistad, aprovecha los descuentos amorosos que tendrá el Ayuntamiento de Hermosillo. Del 14 al 28 de febrero, aprovecha un 100% de descuento en recargos y multa de predial, más otro 10% en la base por pronto pago. Además, un 100% en recargos y 50% en la base de multas de tránsito y multas administrativas. Recuerda que puedes pagar en un centro de atención en tesorería, directamente en línea, bancos o tiendas de autoservicio. Trabajando juntos, seguiremos logrando resultados que se notan. Promoción válida pagando en una sola exhibición. Aplican restricciones. Ayuntamiento de Hermosillo. El glaucoma es una enfermedad crónica degenerativa que daña de manera irreversible el nervio óptico y en los casos más severos, la ceguera es total. Y lo más terrible, no da síntomas. Clínica Swan, láser, visión y spa. Atiende este y todos los padecimientos de los ojos con especialistas de primer nivel, tecnología de punta en equipo médico y lo más importante, una atención humana con resultados sorprendentes. Clínica Swan, los esperamos. Swan, láser, visión y spa. STIRT, unidad y trabajo. Vender más puede ser posible. Hoy en día, la comunicación digital es una gran opción. TVD Primera Plana, tu mejor aliado. Continuamos con más noticias de primera mano. Nos agarraron aquí con Sí. las notas. Pues ya son las 2 de la tarde, Rigo, con 32 minutos. Hay mucha información. Fíjate que comentaba ahorita, hace unos momentos, el director
Francisco Javier Ruiz Quirrín, ¿no? Sobre Sí. una noticia que ocurrió hacia el poniente de la ciudad, tengo entendido, ¿no? Un incidente ahí en el aeropuerto, según lo que nos reportaban, pues que al despegar del aeropuerto de aquí de Hermosillo, Ignacio Pesqueira, se había desplomado, se desplomó el helicóptero, en donde viajaba el ingeniero Samuel Fraijo, empresario sonorense destacado. Pero bueno, lo que los reportes aquí que nos pasan es que no hubo nada grave, nada fatal. No hay lesionados. Sí, solo lesiones leves ahí. Sí, Pero bueno, es importante también el comentar, ¿no? Claro. Esa situación. Por el incidente que también puede, vamos a investigar un poco más, pero también puede generar aquello de que se cancelen vuelos en el momento en el que están trabajando, si es en el área de pista o esto, en el momento que está ahí ocupado, pues se cancelan, ¿no? Trabajos. Esto lo vamos a confirmar ahorita en un momento. Así es, muy bien. Bueno, por lo Hasta pronto... ahí ese dato, ¿no? Lo que dicen las fuentes es que se atendió al piloto, no hay lesionados, vamos a indagar más para brindarles la información. Rigo, pues vámonos, si quieres, con el siguiente tema. Hace unos días el secretario de Educación anunciaba la que ya va a entrar en vigor, ¿no? El 25 de marzo, creo, la prohibición de la comida chatarra en las escuelas, que esto ya tienen varios años, ¿no? Con este discurso, con esa intención. Se le había planteado a las escuelas cooperativas que pues intenten vender otra cosa que no sea comida chatarra, por aquello de que les hace mucho daño a los jovencitos, ¿no? Sí, pues ya va a entrar a manera, digamos, nacional. Por esta ley, la característica de esta ley, pues tendría que aplicar a nivel nacional, ¿no? En todas partes. Aquí en Sonora particularmente ya se había aprobado una ley antichatarra. Sí. Y pues desde luego está vigente, en donde recuerdo fue por allá en el sexenio de Padres, creo. De Padres, de Eduardo Burs, según yo, Eduardo Burs, que se afianzó sobre todo con la cuestión esta de los desayunos, que después en la administración de Padres fueron los desayunos estos calientes, y hubo ahí un interés, fíjate lo que son las cosas, ¿no? El tener secretarios de educación que de alguna manera sí estén un poco más empapados o enfocados de la cuestión educativa y que estén chambeando, ¿no? Esa es otra historia. La cuestión es que sí hay un antecedente aquí en el estado de Sonora sobre la cuestión de entrarle a la comida chatarra. Y bueno, pues el poner en regla a estas tienditas que son muy conocidas en todas las escuelas, pues yo creo que es la parte más difícil. Y no nada más las tienditas que están al interior, sino también todo lo que está al exterior. Ya sabemos la historia. Si dejan de vender papitas, cualquier tipo de fritura en una tiendita, el niño va a ir a buscarla afuera. El niño va a ir a buscarla a la tienda de la esquina, a la tienda que está unos metros antes de llegar a la escuela. Eso es lo de regla, eso sabemos, por sentido común sabemos que así es como funciona. La cuestión aquí es que todo esto tiene que ir acompañado de una cultura de alimentación o de buen comer de los niños, que esto no solo se debe de dar en la escuela, y no solo se debe de dar porque está marcado en una ley. Es decir, muchas veces asumimos que por el hecho de estar en una ley, la gente lo va a cumplir. Es un error eso. O porque está en la ley, ya nadie va a violar esa ley. Es un error también pensar eso. Hay que hacer las cosas también pensando en la cuestión cultural, en la cuestión del entorno familiar, cómo se dan las cosas. Y algo muy importante, Tony, si le pones las condiciones a los niños para que vayan modificando ese estilo de vida, es mejor. Es decir, si les das clases de acondicionamiento físico, si les das clases o materias en donde vean la cuestión de alimentación, si le pides a los padres de familia que se involucren para tener una mejor alimentación, es decir, todo tiene que ver no nada más
por el hecho de que esté en una ley va a cumplirse esa ley antichatarra, ¿no? Es un poco más ir al fondo. Y bueno, la iniciativa está bien, la intención es buena, como muchas cosas que hacen los gobiernos, la intención es buena. El asunto es cómo se aplica y qué medidas estás tomando como gobierno para que se puedan llevar a cabo. Si no, va a quedar como letra muerta, como muchas leyes en México. No, y al final de cuentas, muchas prohibiciones llevan únicamente al consumo desenfrenado. Sí, Lo podemos ver en muchos ejemplos. En el caso de la comida chatarra, yo no soy partidario de la prohibición como tal. Creo yo que esto tiene que ir acompañado de una campaña muy intensiva por parte de la Secretaría de Salud, para que primeramente los maestros y los padres de familia sepan cómo deben de alimentarse los alumnos. Eso es clave, O sea, eso que dices es clave. porque imagínate, bueno, le vas a decir al niño, ya no puedes comprar comida chatarra en tu cooperativa, pero a ver, ¿qué desayunó el niño? ¿Cuáles son los hábitos alimenticios de sus papás? Ahí es donde va a estar el verdadero problema. Yo creo que la Secretaría de Educación va a hacer bien en ejecutar, digamos, lo que va a estar a su alcance para que se pueda implementar esto, pero es la Secretaría de Salud quien debe implementar una campaña intensiva de concientización, porque al final de cuentas, como bien lo comentas, alrededor de las escuelas hay esas tienditas, y aparte, Rigo, se tiene que hacer una campaña muy integral. Vámonos fuera de las escuelas. En este momento, nuestros compañeros aquí en la redacción, si quieren ir por una bebida o un alimento a una tienda de conveniencia, no van a encontrar nada, pero nada que sea saludable. Así es. Y si pueden encontrar una botella de agua, les va a costar más cara que un refresco. Sí. Esto creo que tiene que involucrar a todos, no únicamente en un reglamento escolar, porque pues no se van a reducir los índices de obesidad, de colesterol, de todas esas enfermedades que Sonora tiene lugares muy, muy lamentables en esa materia. No se va a acabar si no hay una campaña integral. 7 de cada 10 sonorenses adultos tienen obesidad o sobrepeso. 7 de cada 10. Es una cantidad enorme y ese es el tamaño del reto. En el caso de los niños también se dan los casos de obesidad y de sobrepeso. Y súmale que hay sedentarismo en los niños, ¿no? En los niños, 4 de cada 10 niños tienen obesidad. Tenemos niños obesos. No. Antes era uno por salón, Rigo. O sea. Mínimo tenías a un niño gordito que era el bonachón, el que lo agarrabas a carrilla. Sí. Pero ahorita, y vayan ustedes a las escuelas. Fíjense, el problema de obesidad es un problema mayúsculo. ¿Sí? Y no se debe de echar en saco roto todas estas estrategias, todas estas iniciativas que son buenas, te digo, son buenas en esencia, pero se necesita mover algo más para que culturalmente vayamos cambiando todo esto, porque no porque esté en la ley va a cambiar esto de la noche a la mañana. Tiene que hacerse un cambio cultural importante. ¿Por qué? Porque es salud. Al final de cuentas es una cuestión de salud. Porque esos niños que ahorita tienen 10, 12 años, a la vuelta de los años, a 15 o 20 años, van a estar saturando el sistema de salud. Un sistema de salud, por cierto, deficiente en México. Pero ¿cómo? Si estamos como en Dinamarca, Rigo, no sé de dónde sacas tú esos datos. No. Lejos de Dinamarca. No. Pero bueno, ahí está. Yo sí coincido en que tiene que ser una campaña muy intensiva. Se tiene que involucrar salud, se tienen que involucrar los empresarios. Creo que hay muchos sectores. Creo que los maestros también tendrían que poner el ejemplo. Porque imagínate un niño de 10 años que ve que su profesor pues no es para nada saludable. Su maestro de educación física pues hace todo menos deporte. Y en su casa los hábitos alimenticios pues simple y sencillamente nunca han formado parte de la cultura del hogar. Ahí en ese contexto no hay incentivo ni compromiso del niño de poder modificar las cosas. ¿Y qué pasa si el niño le prohíbes comprar papitas? ¿No? Pues va a comprar galletas, o sea... Va a buscar dónde sí. Así es. Bueno, o van a llegar estos comerciantes informales y les van a ofrecer algo y lo van a hacer. es más peligroso aún, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué van a vender las cooperativas, Rigo? Porque también hay pues preocupación en esos aspectos, ¿no? Fíjate, sí es importante el punto ese, porque al final de cuentas son los expendedores, los comerciantes estos en las tienditas, en donde también debe de haber mucha presión de parte de las autoridades, que pues bueno,
Lo más fácil, lo más sencillo es agarrar una bolsa de frituras y una bolsa de refresco gaseoso, el que ustedes gusten, y venderlo. Eso es lo más sencillo. La cuestión aquí es la calidad de alimentos que le estás dando, las calorías, verificar las calorías, verificar la cantidad de grasas que están consumiendo los niños. Hay un estudio del CIAD, por ejemplo, que dice que cerca del 40% de lo que consume el sonorense son grasas. ¿El 40%? El 40%. Órale. La OMS estima que tendría que ser el 30%. Estamos muy por arriba, de todos estos criterios y por eso son los resultados estos de niños obesos, porque no les estamos ofreciendo, no les estamos poniendo las condiciones para que modifiquen su estilo de vida, su dieta, y todavía le estamos facilitando para que accedan a este tipo de alimentos en donde pues, es en sentido contrario a la buena salud de los niños. Entonces, imagínense qué rico poder llegar a una tiendita de estas y comprar jícama con chile. Sí, con chamoy. Sí, algo ahí, pues el chamoy ya tiene mucho sodio, pero con cualquier tipo de picante o con limón, con leche de limón ya es saludable, ¿no? O un pico de gallo, o naranjas, no sé. Pues, otro tipo de botanas de alimentos. O alimentos en sí, unos chilaquiles. Comida, pues, ¿no? Sí. Sí se puede. De que pues, se puede. Y si no, pues hay que buscar ejemplos de cómo sí se puede. Así es. Creo que aquí sí podemos voltear hacia los países del primer mundo y ver pues cómo llevan a cabo sus recesos allá, sus estudiantes, ¿no? Creo que... Y lo hemos dicho en otras ocasiones, Tony. ¿Por qué no van y le preguntan a los que saben, a los expertos? Aquí tenemos el CIAD, el Centro de Investigación en Alimentación. Ellos pueden darles un norte, pero muy bueno. No, pero acuérdate que estamos enemistados, Rigo, porque hubo una reducción con la ciencia. En las becas. Sí. Bueno. Hay conflicto con los científicos. La 4T siempre termina en problemas con alguien. No, es que también los científicos, Rigo, no se aguantan, ¿no? O sea, también creen que saben todo, pues, ¿no? Sí, miren, la ciencia, la sociedad civil y cualquier otra cosa que suene a gente que está trabajando pudiera parecer que es enemigo de la política actual de estos gobiernos. Hay que hacer las cosas diferentes. Si quieren que funcione este tipo de programas, este tipo de iniciativas que son buenas, hay que involucrar a la sociedad. Si no, eso no va a funcionar. Así es. Y hay que ver cuál es el objetivo real que se persigue para ver si realmente se puede llegar a esa meta. Rigo, pues si te parece, hacemos una breve pausa y volvemos. Hay otro tema, ¿no? Hay una ley antinepotismo que hubiera sido muy buena que se aplicara hace unos 6 años, ¿no? Más o menos. Híjole, ¿qué les cuento? Ahorita vamos a ver porque hay muchas familias que ahorita saltan de contentas con esta ley. Así es. Bueno, pausa, volvemos. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. DVD Primera Plana, tu canal. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5,000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. Prevén enfermedades respiratorias como la influenza o COVID-19. Vacúnate y abrígate este invierno. Si tienes fiebre mayor a 38 grados, dolor de cabeza, tos, dolor muscular, garganta irritada o congestión nasal, te falta el aire o tienes dificultad para respirar, evita automedicarte y acude a tu unidad médica más cercana para atención oportuna. Cuida tu salud y la de tu familia. Sonora, tierra de oportunidades. En el mes del amor y la amistad, aprovecha los descuentos amorosos que tendrá el Ayuntamiento de Hermosillo. Del 14 al 28 de febrero, aprovecha un 100% de descuento en recargos y multa de predial, más otro 10% en la base por pronto pago. Además, un 100% en recargos y 50% en la base de multas de tránsito y multas administrativas. Recuerda que puedes pagar en un centro de atención en tesorería, directamente en línea, bancos o tiendas de autoservicio. Trabajando juntos, seguiremos logrando resultados que se notan. Promoción válida pagando en una sola exhibición. Aplican restricciones. Ayuntamiento de Hermosillo.
Bienvenido a TVD Primera Plana. Innovación, contenido y actualidad en un solo lugar. Noticias en tiempo real, entrevistas exclusivas, análisis político y definitivamente algo más que noticias. Todo lo que tu día a día necesitas para mantenerte informado del mundo. Cultura regional, que a todos nos interesa. Y lo mejor de los deportes con sus actores, la estadística y sus anécdotas. Desarrollo personal, cultura, salud, entretenimiento que te inspira a seguir adelante. Tú también conéctate desde cualquier dispositivo y forma parte de la comunidad que elige contenido de alto valor. TVD Primera Plana, tu canal. Continuamos con más noticias de primera mano. Bueno, 2 de la tarde con 48 minutos. Rigo, pues en la recta final de este espacio y dejamos un tema muy, muy interesante para este cierre de programa. Sí, la cuestión está del nepotismo. Algo que... Es una palabra muy usada, ¿no? No hay, ¿verdad? No hay en estos gobiernos. Yo conozco más o menos la definición. Sé que incurre en nepotismo aquel funcionario público que involucra a un familiar directo, pero también sé que la ley tiene muchas vertientes y hay muchas lagunas por ahí en la que pues se ha sido posible que a lo largo de la historia de la política mexicana muchísima gente termina esposas, esposos, hijos, sobrinos. Yo creo que árboles genealógicos completos en un solo partido hemos visto en muchas ocasiones, Rigo. Sí, y luego dicen que pues bueno, esas eran cosas o prácticas, viejas prácticas que del ahora, PRI, ¿no? De los prianistas. Sí. Y ahora, pues no, ahora las cosas son diferentes, ¿no? Se acabó el nepotismo. Sí. No, y se va a acabar más con esa iniciativa. Sí, el día de la Constitución mexicana, el 5 de febrero, todavía estamos en febrero, ya se va a acabar, hoy es el último día. El último día. Marzo, trátame bien. Bueno, el caso es que el 5 de febrero, la presidenta Sheinbaum, en el discurso conmemorativo de la Constitución, que por cierto no estuvo Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Ese día ella presentó una iniciativa, que por acá tenemos, una iniciativa en la cual se prohibía el nepotismo y la reelección. Y bueno, todos dijimos, wow, qué bien, aplaudimos, dijimos, qué bien, ya se acaba. Ahora sí, por ley. Le hicieron justicia a Venustiano Carranza. Así es, como se dice siempre, ¿no? Por ley, Claudia Sheinbaum va a acabar con el nepotismo. Ojalá y fueran así todas las cosas, que por ley se acabara todo, ¿no? Y sí, acaparó muy buenos espacios. Esa semana incluso nosotros estuvimos hablando de eso, tengo entendido. Y bueno, el caso es que esta semana, en el Senado de la República, antes de que se aprobara, pues bueno, ese es el camino, como sabemos, el camino que siguen las leyes, la propone el Ejecutivo, en este caso sería el Poder Legislativo quien iba a aprobarlo, pero 11:45, en el Senado de la República, modificaron la iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum y movieron ahí un par de palabritas de tal manera que ya no va a ser vigente a partir de un transitorio que exime a los Tadei, ¿o qué pasó? Sí, tal cual, no necesita más explicación. El caso es que, bueno, ya uno cuando se pone a revisar la cuestión de la ley antinepotismo que envía Claudia Sheinbaum, hay varias cosas que pues bueno, uno dice que se pueden escapar, ¿no? A simple vista. Primero, el nombre dice, en materia de no reelección y nepotismo electoral. O sea, solo electoral. Sí, de entrada sabemos que hay un adjetivo ahí que preocupa, ¿no? Llama la atención. Sabemos que el nepotismo a nivel gubernamental se da en todas áreas, en todas formas. Aquí solo se refiere a la cuestión electoral. Ese es punto número uno.
Punto número 2, hay en uno de los artículos 55, habla que son los 3 años anteriores, dice, textual, lo voy a leer, Tony, dice, no tener o haber tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo y ya, pues bueno, matrimonio, concubinato, relación de pareja, línea familiar, hasta 4º grado. Eso ya nos dice que pues está marcando ahí ese tiempo de 3 años anteriores. Y hay una palabra clave también en todo esto que dice que todo esto, que el vínculo que pueda tener con la persona que está ejerciendo la titularidad. Hay muchos mañosos en la política mexicana. No, es cierto. Y hay casos de sobra, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno sigue textual lo que dice la ley, muchos vivales, por ejemplo, pudieran decir, renuncio este año, pongo a un interino o a cualquier otra persona, y el siguiente año, sí. Pues que sea el hermano, que sea la esposa, que sea el pariente, porque dice que nada más al momento del que está ejerciendo la titularidad. Es decir, si tú ya no estás siendo titular, caso concreto, vamos a poner un ejemplo concreto para no especular tanto. Soy gobernador de Sonora, hipotéticamente, ¿no? Todo esto. y pues bueno, quiero que sea mi hijo el gobernador. Entonces pongo a un interino, salgo, ejerce el interino. ¿No tiene relación con tu hijo? No, porque habla de la titularidad. O sea, el titular del Ejecutivo, el gobernador, pues el titular es un interino. Entonces, el que sigue, como va a ser hijo, no tiene ninguna relación con el que está de titular. Pero todos saben que es el hijo real del gobernador. Entonces, son de esas cosas que uno dice, pues bueno, sí está bien, como ahorita decíamos de las leyes, en esencia sí está bien. Qué bueno que van contra el nepotismo, pero cuando lo ves en la práctica, hay este tipo de candados que pues, o no candados, de este tipo de de lugares por donde se pueden desviar. Y pues bueno, lo que vimos, al final de cuentas, lo que se aprobó en el Senado, en los transitorios precisamente, aquí tenemos los transitorios, el apartado de transitorios, son 4 transitorios. En el tercero es donde se menciona aquí que pues será hasta el 2030, acá lo vamos a marcar, será hasta el 2030 cuando se comience a aplicar para el caso de las cuestiones electorales. Sí. Bueno, pues ahí están estos puntos. Nepotismo ahí en todas partes. Y decíamos, uno de los principales que brincaron y que se pusieron felices y alegres, pues fueron todos los Monreal, los alcaldes, los Batres, Tadeis, los Yunes. Bueno, hay muchas familias en la política que funcionan así. Su influencia política, su poder, tiene mucho que ver para poner, para quitar, para dar, para regalar cargos en todos niveles. No nada más para los candidatos, en todos niveles. Me preocupó mucho una declaración que dio el papá de la gobernadora Evelyn Salgado, Salgado Macedonio, este personaje muy oscuro de la política. Salgado, sí. Y le preguntaban justamente sobre este tema y decía él que, pues sí, se vería muy mal si él es el candidato a gobernador. Pero dice, ¿pero qué si yo gano la encuesta? Dice. O sea, si Morena convoca una encuesta y él dice que el pueblo... Si las bases se encaprichan, como decía así es. El PRI, pues. Entonces tampoco voy a ver, creo que no vamos a ver mucha voluntad de los actores políticos de acatar realmente un reglamento en contra del nepotismo. Lo veo difícil. Mira, es que una cosa es la ley, y lo vimos, o sea, tienes que cumplir con la ley. ¿Sí? Eso lo puedes hacer. Y otra cuestión es lo moral. O sea, tú puedes cumplir con la ley, pones a un sustituto, o a un interino, pones a un interino y ya estás cumpliendo con la ley. ¿Sí? Pero moralmente, éticamente,
puedes violarla. Rigo, como para quieras. los políticos Porque la así moral es un funciona. árbol que da moras. Así es, porque para ellos no hay nada que se los impida, porque es el poder, porque buscan el poder, porque quieren mantenerse en el poder, porque no saben vivir de otra forma. O porque quieren hacer el bien al pueblo, Rigo, también. Están ahí por vocación, muchos de ellos. Muchos le hicieran más bien al pueblo si se quitaran de los cargos en los que están. ¿Qué tal, Bueno. Pues ahí está, Rigo, muy, muy interesante. La verdad es que realmente ojalá que se aplique este reglamento, pero también ojalá que la ciudadanía cada vez se entere más de los asuntos públicos y repruebe esos actos de nepotismo. Yo sí considero inadmisible, por ejemplo, que un presidente municipal termina su mandato y quiera dejar a su esposa. Digo, no es porque su esposa no tenga los méritos o la capacidad, sino porque hay una relación directa y hay un compromiso, hay un conflicto de interés inminente ahí en ese lugar. Entonces, creo yo que la ciudadanía también tendría que empezar cada vez más a reprobar ese tipo de actos o intereses de los políticos, porque no se le escapa a nadie. Felipe Calderón quiso dejar a su esposa. Vicente Fox quiso dejar a su esposa. López Obrador, pues ni hablamos, o sea, realmente es una tentación de los políticos dejar a los familiares en el poder. Y es donde uno dice, bueno, pues qué tan fregones son los parientes de fulano que pues ahí lo van a poner. Ahora resulta que nadie se puede hacer cargo del litio más que un Tadei, pues. Sí. Ahora, en medio de todo esto, Tony, también hay algo que yo creo que debe ser preocupante y que pues bueno, yo viendo todo esto digo, la presidenta Claudia Sheinbaum en este momento está teniendo una... Bueno, no pérdida, pero sí en este momento la presidenta Sheinbaum está minando su credibilidad. Esto debería de poner o de prestar mucha atención porque, mira, la cuestión está de la ley antinepotismo. Ella la propone, el Senado la modifica, se queda de brazos cruzados, le echa la culpa al Senado y sale. Simulación total. Diga lo que diga. Está minando su credibilidad. La cuestión de las extradiciones. Las extradiciones, pues bueno, vimos que es mucha espectacularidad, que causa mucha atención de los medios, pero en el fondo también es parte de esta presión que está teniendo de parte de Estados Unidos, cuando unos días antes dijo que no nos arrodillábamos. Bueno, cuidado. Otra, circuló una foto de Claudia Sheinbaum con un abogado defensor de narcotraficantes. Ella dijo, no tengo relación, no lo conozco. No circularon circularon muchas fotos del grupo o de cercanos, gente cercana a Morena, con estos abogados. Pero en campaña, Rigo. Cuidado, porque poco a poco está minando su credibilidad la presidenta. Y este ejercicio de las mañaneras, como se está viendo, puede resultarle contraproducente. Ya lo veremos más adelante. Pues vamos a ver qué es lo que depara el tiempo también. Vamos a ver cómo se comporta. Pero bueno, al final de cuentas, creo yo también que se pueden dar el lujo de minar su credibilidad hasta cierto punto, porque oposición. ¿En dónde? Sí. No lo hemos visto en ningún lado. Y no precisamente por eso yo creo que al final de cuentas estamos viviendo lo que estamos viviendo, porque no hay nadie que reclame. Y si alguien llega a reclamar, como en el caso de Lili Telles, le echan la aplanadora encima, y aplanadora literalmente. Senadoras que van y le arrebatan el megáfono y le golpean. Aplanadora para la oposición. Así es. Pues bueno, eso es lo que estamos Rigo, ahora sí que ya nos excedimos del tiempo aquí estimado. También empezamos un poquito más tarde, ¿no? Lo compensamos, tratamos de compensar. A la producción. Pero bueno, muy interesante, la verdad, los tres temas. Rigo, la próxima semana vamos a seguir charlando pues, de esto y más. ¿Algo que quieras comentarle al auditorio antes de irnos? No, un anuncio final, sí, claro. una nota luctuosa final. Esta mañana nos enteramos del lamentable fallecimiento del doctor Jorge Ballesteros, fiel colaborador y constante colaborador, aguerrido colaborador, articulista de aquí del semanario Primera Plana, muy amigo del semanario desde su fundación.
Pues bueno, lamentablemente pues falleció y pues un abrazo a toda su familia. Nuestro más sentido pésame de parte de toda la familia de Primera Plana. Así es. Bueno, pues nosotros nos despedimos, nos vamos a escuchar, nos vemos el próximo viernes. Rigo Gutiérrez, un servidor, con toda la información y el análisis de los temas del momento. Hasta luego.